periodista de la cadena televisiva Teleamazonas. Hemos estado hablando ampliamente durante las últimas horas, Freddy, y si me permites arrancar contigo esta conversación que la vamos a compartir justamente sobre todas estas reacciones que se han dado desde la madrugada, las primeras horas del día jueves de la semana anterior, luego de que en el seno de la Asamblea Nacional Legislativa se tomara esta decisión de amnistiar a un grupo de personas. Transcurren las horas y ahora los ecuatorianos se van desayunando de que en este número de personas que han sido amnistiadas hay procesados por delitos comunes, por extracción de minería ilegal y en fin, una serie de situaciones. No son exclusivamente personas o activistas sociales o defensores de la naturaleza. En primera instancia, Freddy, ¿cuál fue tu primera reacción o qué sientes? Le recordamos a toda nuestra audiencia lo acontecido en esas jornadas, en aquellos hechos que ocurrieron, sobre todo en tu caso, lo que pasó el 10 de octubre, esa agresión brutal contra tu persona, no la podemos dejar pasar, y justamente me gustaría saber qué sensación tienes con respecto a esta decisión que se tomó en la Asamblea. Te saluda Alberto Quintana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Saludos a la amplia audiencia de I99 en la ciudad de Guayaquil. Saludos a Andrés Castillo también como panelista. Buenos días. Bueno, de indignación, por decirlo menos. Se trata de un sentimiento de impunidad. Eso es lo que ha generado la Asamblea Nacional con su decisión de conceder una amnistía indiscriminada, vale decir, con una votación en paquete en favor de personas que seguramente formaron parte de la protesta social y la llevaron a esta por el andarivel de la protesta social, y también que metieron en ese mismo saco a muchísimas personas, quizá la mayoría, creo yo, que amparados bajo el paraguas de la protesta social fueron protagonistas de delitos comunes que expresamente la ley impide que sean beneficiarios de una amnistía, como ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Hay un sentimiento de impunidad, hay un sentimiento de injusticia, por supuesto que sí, y todo aquel concepto de la pacificación social no se lo cumple cuando se trata de beneficiar a un grupo de gente violenta que ha cometido daños contra la propiedad pública, privada, ha agredido a personas, ha secuestrado, ha cometido delitos contra la administración pública, ha quitado el fluido de agua potable por horas a toda una ciudad, ha cerrado las válvulas de el ducto de petróleo por donde se transporta el crudo para la exportación y por tanto para los recursos de todos los ecuatorianos. Se ha quemado una institución pública como la Contraloría General del Estado y se ha afectado gravemente a la propiedad privada. Entonces, esta decisión de la Asamblea lo que hace es condenar a todos los ecuatorianos a olvidarnos de esto que ha ocurrido, fingir que no ha pasado en aras de la pacificación, y se crea pues una patente de corso para que mañana en una nueva protesta social otro o los mismos violentos protagonicen estos actos y estén respaldados por los votos de sus amigos en la Asamblea. Esto es inaceptable. Freddy, y solamente para hacer una precisión, tus conceptos, ¿no? O sea, no es que en tu caso, como en el pronunciamiento que han hecho muchas personas, no es que estén en contra de la figura de la amnistía, es la forma como ha procedido la Asamblea. Digo esto, ¿no? Porque si se tratare precisamente, como yo decía hace un momento, de defensores de la naturaleza o de personas que por alguna conceptualización política tienen un proceso, eso es una cosa versus lo otro que recae ya en la figura de delitos comunes, ¿no? Claro que sí, Alberto. Hay que destacar que esta figura de la amnistía es constitucional, es una figura que le asiste a la Asamblea exclusivamente, está normada, está arreglada, y por eso es mayor la indignación cuando se dice específicamente qué personas pueden ser sujetas de esta institución que es la amnistía,
que está orientada a perdonar la comisión de delitos políticos, que busca pacificar al país ciertamente, pero cuando esta herramienta que tiene para sí la Asamblea Nacional, esta institución se la mal utiliza, y perdón por la expresión que voy a utilizar, se la prostituye, entonces claro, no podemos estar de acuerdo con ella. Freddy, ir con el líder del colectivo Quito Levántate, con don Andrés Castillo, ¿no? A quien le reitero nuestro saludo. Y precisamente, Andrés, consultar exactamente si se puede hablar de pacificación en el país, si se ha incluido en este listado de personas beneficiadas con la amnistía, exclusivamente a estas figuras, ¿no? Que están incluso, pues como ya hemos dicho, caen en la figura de haber cometido hechos dolosos, hechos ilícitos. Y, por ejemplo, ni siquiera se ha mencionado a uno de los policías que está procesado, a los integrantes de las fuerzas del orden que en el cumplimiento de su deber justamente estuvieron durante esos aciagos días de octubre del 2019 tratando de brindarle seguridad a los ciudadanos allá en la capital. Bienvenido. El micrófono. No, Andrés, el micrófono. Eso. Gracias, Andrés. Ahí fue, perdón. Sí. Perdón. Buenos días. Hola, Alberto, Eduardo, Javier. Un gusto saludarles a ustedes. Un gusto también estar con su audiencia. Y, por supuesto, mi saludo cariñoso y respetuoso para Freddy Paredes. Previo a contestar la pregunta que usted me hace, Alberto, yo sí quiero ponderar la prudencia de Freddy. Él ha hablado sobre varias cosas, pero yo quiero hablar de él. Yo quiero hablar de la agresión que le hicieron a él. Por poco lo matan, le pegaron un piedrazo en la cabeza y de eso no habla nadie. Le secuestraron. Y por la espalda, más cobarde todavía. Ya, y por la espalda. Le secuestraron a él, a otros periodistas y a policías en la Casa de la Cultura y de eso no habla nadie. El señor Issa y el señor Vargas daban órdenes en castellano desde la Casa de la Cultura, diciendo que se cierren los pozos petroleros, que se suspende el suministro de agua en Ambato, que se cierre el Cerro Pilichurco en Tungurahua para que no haya paso a la transmisión de los medios de comunicación. Lo hacían en castellano y cuando tenían que ir a rendir versiones en la fiscalía decían que necesitaban intérprete para que se les hable en su lengua madre, porque no entienden el castellano. Ese tipo de cosas no lo entiende nadie, no tiene lectura, Alberto y amigos. En ese orden de cosas, entonces, la Asamblea respondió a un trueque político entre el grupo de los Pachacuti rebeldes que responden al señor Issa y asisten a las convocatorias que les hizo el señor Issa para que vayan a San Pablo a rendirle pleitesía y a darle explicaciones de lo que él hace so pena de ser sancionados con justicia indígena. Los procesos de pacificación, Alberto y amigos de I-99, también implica bajar las armas, ¿no? Es decir, cuando se hace un proceso de pacificación en cualquiera de sus formas, no podemos tener al presidente de la CONAIE el día jueves poniendo un tuit diciendo que las amnistías han sido un triunfo de la CONAIE y como triunfo de la CONAIE ellos se preparan para continuar continuar en la lucha contra el neoliberalismo. Es decir, ¿de qué pacificación estamos hablando si siguen anunciando seguir peleando? Si anuncian seguir luchando contra el neoliberalismo. Supongo yo que el señor Issa querrá seguir aplicando lo que mal escribe en su libro El Estallido, en el que dice que la violencia indoamericana es el único camino para rescatar a los pueblos de Latinoamérica. Entonces, en la medida en que no entendamos que ese proceso de amnistías estuvo lleno de vicios, lleno de errores. Voy a citar dos. Uno, la falta de imparcialidad de los jueces. El señor Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, y el señor Mario Ruiz, ponente del informe ante el Pleno, dijeron una y otra vez que ellos también habían formado parte de las jornadas de octubre, que ellos eran compañeros de Issa y de Vargas, que ellos estuvieron de acuerdo y que estuvieron en Quito incendiando la ciudad. ¿Se puede garantizar entonces el derecho a la independencia de los jueces, a la imparcialidad de los jueces? No, estos señores estaban plenamente establecidos en torno a una doctrina y a una consigna. Eso por un lado. Y segundo, como usted bien decía, Alberto, solo se convocó a una de las partes, a los que pedían amnistía.
convirtieron la Comisión de Garantías Constitucionales en una suerte de confesionario, en donde iban a confesar sus penas, sus pecados y buscaban perdón y olvido. Pero nunca se convocó a las otras partes. No se convocó a Freddy Paredes a ver qué tiene que decir en torno a su agresión. No se convocó a los personeros de Teleamazonas a ver si algo tienen que decir en torno al incendio de sus instalaciones. No se convocó a la gente de la Contraloría a ver qué tienen que decir en torno a eso, ni a las policías que fueron ultrajadas sexualmente durante la movilización, ni a los policías incendiados, ni a nadie. Entonces, pacificación sin justicia se tendrá como resultado en el futuro lo que actualmente está pasando en Colombia, que se están volviendo a insertar las FARC en la selva porque llegaron a un proceso que no tenía a la justicia como parte fundamental del proceso de pacificación. Sin lugar a dudas, por eso es que la indignación no solamente recorre Quito, la indignación recorre todo el territorio nacional. Eduardo. Sí, también ya está Javier con nosotros, que tuvo algún tema en la pantalla. Querido amigo Freddy, hemos hablado y hemos tenido varios paneles, tú desde aquí, tú desde acá, yo, el último Alberto, Javier, estuvimos con Alfonso Espinosa, hemos tenido algunos. Hace un momento estuvimos entrevistando a Rafael Ollarte en nuestro devenir, porque los periodistas todos los días, como tú, como Javier, como Alberto, como yo, Andrés ahora está en esta actividad, es porque él es un activista, pero tenemos entrevistados todos los días, y este tema es un asunto que lo tiene toda la gente en su mente y en su boca. Todos los días nos preguntan en cada instante y a cada hora cómo es posible. Mira que la gente no lo ve solamente como un tema de Quito, lo entiende el Ecuador entero como algo que le ha molestado, tanto como le molesta la inseguridad, el desempleo, tanto como le molesta la corrupción. Este es un tema que lo percibe como que se ha atacado al Ecuador puro, al Ecuador propio, y cuando hablo del Ecuador puro y propio es el de la gente que tiene fe todavía en el sistema, en la justicia. Entonces, hablábamos con Rafael Ollarte y ante lo que Andrés Castillo decía, y lo hemos visto en los medios de comunicación, Freddy, que el camino para una revocatoria de mandato, que es lo que está pidiendo Andrés Castillo, que lo vimos el fin de semana hablando de esto, lo han dejado minado. Porque en otras palabras nos dijo Alberto, Rafael Ollarte, que no hay una causal propia para lograr ello. Uno. Y dos, la verdad es que esto que es penoso, pero la desintonización de las asambleas hacen lo que les da la gana, y no es que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque esto, la pugna, los poderes siempre ha pasado, pero hoy más que nunca el Ecuador entero mira la asamblea con decepción, la ve con desprecio. Freddy Paredes, ¿qué hacemos para ayudar a que esto no se dé y que la asamblea vuelva a tener, que sea un organismo? ¿Podremos llevar adelante? Son 3 preguntas en una. ¿Podremos llevar adelante la revocatoria? 3 preguntas para Freddy Paredes en una sola. Hola Eduardo, Javier, que se han incorporado a este diálogo. Gracias por esta invitación, gracias por invitarme a comentar la realidad nacional del país. Creo que la Asamblea está totalmente desintonizada de la necesidad que tiene el país. Digo la Asamblea como cuerpo colegiado en su conjunto, salvando las honrosas excepciones que aún quedan en la Asamblea, que son muy pocas, por cierto. Salvando aquello, pues la Asamblea como institución, como cuerpo colegiado, como poder del Estado, está desintonizado con el interés ciudadano. Es un grupo de ciudadanos que accedieron a una representación política por el voto popular, que ahora han dado la espalda a los ciudadanos, no están legislando lo que el país requiere, no legislan para garantizar el trabajo de la policía en su acción contra la delincuencia, no cumplieron su trabajo analizando la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley y ahora quieren lavarse la cara diciendo que van a derogar, cuando todos sabemos que cuando llegue a manos del presidente Guillermo Lasso con su facultad de colegislador puede decir veto total y se acabó toda intención de derogar algo que además es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Es decir, están jugando a la política, a sus intereses propios y están trabajando de espaldas a los ciudadanos. Hay una asamblea que quiere evaluar a la presidenta Alcal cuando no saben que tienen una pésima evaluación por parte de los ciudadanos. No lo digo yo, lo dicen las encuestas en torno a los índices de aceptación que tiene la Asamblea para los ciudadanos. En torno a la revocatoria del mandato, pues esa es una herramienta constitucional, Eduardo, que está allí desde el año 98, que ningún presidente ha hecho uso de ella. Está ahí, me parece que es una herramienta extrema, pero legal y constitucional al fin, y que no obstante que eso podría poner fin a la composición actual de la Asamblea Nacional, que es por demás dispersa y que impide por eso mismo que se pongan de acuerdo internamente y luego con los otros poderes del Estado, implica, digo, también que el presidente de la República ponga el cargo a disposición, pueda gobernar con decretos leyes 6 meses y luego, pues si él cree, puede volverse a candidatizar, así como los legisladores que mueren en esta muerte cruzada, y a ver quién recibe el apoyo popular para volver al cargo. De manera que lo que vive el país, según mi criterio, como un observador privilegiado de primera línea en mi condición de periodista, pues es un momento de desinstitucionalización del país, un momento donde las instituciones se han venido a menos, se han desgastado, y donde de manera particular en el primer poder del Estado, en la Asamblea Nacional, tenemos una representación que le da la espalda a los ciudadanos. Sí, en ese mismo contexto, Andrés Castillo, usted directamente ya hizo una petición, lo vimos, y dice que va por la revocatoria del mandato. Por eso lo preguntaba yo y le decía a Freddy, repito, con mucha prudencia como es él, pues realmente es un hombre frío, desapasionado en cuanto a su opinión, pero muy vehemente en cuanto a su trabajo, lo conocemos como colega y también en la función pública. Pero usted va a pedir, Andrés, revocatoria de mandato. Repito la misma pregunta, le pregunté dos cosas a Javier y Alberto, le preguntaron a Rafael Ollarte, yo también, algunas, pero lo de ellos fue más en cuanto al hecho de qué pasó, por qué era ilegal o ilegítimo lo que hizo la Asamblea la semana pasada. Lo mío fue más bien preguntarle sobre si era necesaria la acción de protección, la que ha presentado Andrés Páez, o si había que declararlo, pedir una acción de inconstitucionalidad, lo comentó. Y luego pasé a la segunda parte, que es la que entiendo, Andrés, a usted le atañe directamente. Ustedes van a pedir la revocatoria de mandato, y dice Rafael Ollarte que han hecho este procedimiento, lo dejaron armado con una cantidad de minas para que no se dé y para que lleguen lo mínimo. Van a llevarlo adelante como sea legalmente, pero adelante con lo que tengan que hacerlo, Andrés Castillo. Eduardo, donde hay dos abogados hay tres criterios. Y yo respeto como el que más los criterios de todos mis colegas, mucho más de mi maestro y amigo Rafael. Pero sí debemos entender que el proceso de revocatoria tiene algunas características. Primero, se la puede iniciar a partir del primer año, es decir, arrancaríamos el 15 de mayo, porque el 14 se cumpliría un año de que esta gente está en la Asamblea Nacional. Muy buen dato. Segundo, hay algunas causales para iniciar el proceso de revocatoria. Entre esas, el incumplimiento de funciones. Y la Constitución de la República establece con absoluta claridad que una de las funciones, una de las prerrogativas, de las potestades que tiene la Asamblea y los asambleístas, por cierto, es la de actuar con sentido nacional. Por más que resulten electos asambleístas por una provincia o por una jurisdicción determinada, los asambleístas están obligados a actuar con sentido nacional. Resulta que los señores asambleístas que votaron, los 99 asambleístas que votaron la madrugada del jueves, actuaron con sentido particular.
en torno a los intereses de sus amigos, de sus correligionarios, de sus coidearios, de sus compañeros de banca. Entonces, cuando se perfecciona tan claramente las causales, obviamente entrarán un montón de discusiones, ¿no? Como las que se dio el fin de semana, si es que había que presentar una acción de protección o había que presentar una acción de inconstitucionalidad. Aquí en Quito se acabó, Eduardo y amigos, se acabó la lógica del análisis. Aquí somos grandes analistas, vivimos analizando lo que se debería hacer y muy pocos son los que hacemos o hacen. Aquí, o la acción de protección que presentó Andrés Páez, a la cual nos vamos a adherir, vamos a presentar amicus curiae y vamos a participar de ese proceso, y adicionalmente y al mismo tiempo vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad. Pero en esta ciudad hay que comenzar a hacer eso. Eso es muy bueno, porque concreta, Andrés. Nosotros los quiteños estamos acostumbrados al ya nada, ¿no es cierto? Ya está, ya hicieron, ya no se puede hacer más, ya nada, ¿no es cierto? No, aquí no. Los señores de la Asamblea y los particularmente asambleístas de Pichincha que le pelaban el diente hace un año a los electores aquí, decían que iban a legislar para todos, no tiene lectura, Eduardo, no tiene lectura que con los votos de los asambleístas de Quito y de Pichincha se haya perfeccionado la amnistía de aquellos que destrozaron la ciudad en octubre. Javier Segarra, nos quedan pocos minutos, pero Javier Segarra, con alguna pregunta, una para cada uno, hermano, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Sí, no hay problema. Primero saludar a Freddy y Andrés. Freddy, la verdad que yo voy a resumir esto y no sé si coincidas, pero hay que ser fuertes en determinado momento, Freddy. Primero solidarizándome siempre por lo que ha ocurrido y lo que ahora me parece increíble. A mí me da asco, te digo sinceramente, Freddy, lo ocurrido en la Asamblea Nacional. Así no se puede legislar en este país, Freddy. No sé si coincidas en eso. Sí, hay una coincidencia en el sentido de que es una institución que ha perdido su norte, es una institución que está trabajando alrededor de intereses particulares, como lo dijo Andrés, es una institución que no mira que la legislación, las leyes que producen, deben tener un alcance general, deben afectar a toda la población, de manera que lo que están haciendo es un poco utilizar su representación política para vía asamblea eliminar la responsabilidad penal, civil que puedan llegar a tener aquellas personas que cometieron delitos bajo el paraguas de la protesta social, y todo ha quedado bien. Los ecuatorianos debemos quedarnos tranquilos porque esto es en aras de la pacificación y claro, lo que se ha hecho es generar impunidad en el país y marcar un precedente nefasto, que lo que a la postre están diciendo es venga en aras o en nombre de la protesta social, queme edificios públicos o privados, golpee personas, secuestre, y aquí no le va a pasar nada mientras tenga amigos que le defiendan en la asamblea. Y eso no puede ser, eso lastima a la sociedad, deja una herida abierta, lejos de pacificar a la sociedad. Esto va a generar problemas que se van a ir profundizando con el tiempo. Sin duda, Freddy. Andrés, mi pregunta, un comentario, es que, bien lo decía Freddy, no se puede, yo digo, la ciudadanía quedarse así nomás cruzada de brazos, si bien lo que usted dice, Andrés, porque o se hacen las cosas desde el punto de vista jurídico, en este caso, desde el punto de vista legal, porque de lo contrario, mañana o pasado harán lo que quieran, cuando quieran y donde quieran, y así no se puede hacer un país que salga adelante, Andrés. Aquí vamos a enfrentar, Javier, una batalla jurídica, una batalla política y una batalla en las calles. De nosotros no se vuelven a burlar más, Javier. No lo vamos a permitir. Mire, lo que sucedió con la Asamblea Nacional es el resultado de un pacto y acuerdo político bajo la mesa. Y le han puesto a la ciudad como moneda de cambio. La misma Asamblea, obviamente no los mismos legisladores, fueron otros, pero la institución Asamblea Nacional, y no seré yo el que le defienda a la doctora Romo nunca, o quizás le defenderé cuando sus ejecutorias sean buenas, pero la misma Asamblea Nacional, con otros actores, hace un año y medio, censuraron y destituyeron a la asambleísta, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo,
bajo el argumento de que se habían utilizado bombas lacrimógenas caducadas para repeler a los pobrecitos manifestantes. Y por eso se le mandó a su casa, mandando una señal a los próximos ministros de gobierno para que o no repelan las manifestaciones violentas o vayan ellos mismos al rastrillo de la policía a ver si es que las bombas están caducadas o no. Y al mismo tiempo, la institución Asamblea Nacional da amnistía a los violentos y se olvida de los policías. Da amnistía a los que dañaron la ciudad y se olvidan de los periodistas, de los policías, de la gente que no pudo mandar a sus hijos al colegio, de la gente que perdió sus negocios y su trabajo porque pasamos 11 días en toque de queda, de la gente que fue agredida, de la calle, de los bienes patrimoniales que fueron agredidos, y eso definitivamente no va a ser un llamado a la paz social. Por lo tanto, daremos una batalla en el marco de la ley, firme, respetuosa, pero acá no se vuelven a burlar de la ciudad. Gracias, Eduardo. Adelante. Agradecerles en nombre de I99 FM y 99 TV a Freddy Pérez y Andrés Castillo, Javier Segarra, Alberto Quintana, quien habla. Siempre es un gusto. Vamos a seguir conversando, vamos a ver este proceso y apoyarlo, porque se trata de legitimidad. Lo que está diciendo tanto Freddy Pérez como Andrés Castillo es legítimo, es lo que siente la gente, ¿ya? Y esto va más allá que cualquier cosa. Y si no es así, como bien dice, vamos al proceso constitucional, vamos al proceso que está diciendo Andrés, en el que ha sugerido Andrés Castillo, para revocar el mandato, y veamos pues a cuánto nos toca. Democráticamente se pierde o se gana, y ahí vamos a ver quién es quién, ¿no verdad? No hay por qué tenerle miedo si se ha actuado bien. El que nada debe, nada teme. Así que con ello les mando un abrazo, se nos ha ido el tiempo y será pronto la oportunidad, con el favor de Dios, de verlos y saludarlos. Gusto de verlos. Que tengan buenos días. Javier, muchas gracias. A ti, Javier, también un saludo a la distancia. Un abrazo. Buenos días. Gracias, pues. Pagamos todo.